Vamos a continuar con Juan 13. Es un capítulo con muchísima riqueza. Recordamos que a partir de este capítulo Jesús inicia el regreso al Padre, se despide de sus discípulos, va a ser arrestado, va a ser crucificado, va a resucitar y va a ascender. En estos capítulos, de acá hasta el final del libro, la mayor parte a nivel texto pasa en la última noche de Jesús antes de ser arrestado, ¿sí? Del 13 hasta el 19 creo, es todo esto, antes de ser arrestado. Y cada vez está más cerca su ascensión, cada vez está más cerca su glorificación final. Y el domingo pasado lo vimos desde el lado del servicio, de la humildad, del amor devoto, del amor como gesto de entrega y no como gesto de respuesta. Y hoy nos vamos a centrar en Judas. Hoy vamos a mirar los Judas y vamos a sacar algunas conclusiones a la luz de la Biblia. Voy a leer desde el 1 al 5, luego voy a saltear algunos y les voy avisando en dónde voy leyendo. El 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, es Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Paso el 10. Hablando con Pedro, Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Paso al 16, Juan 13, 16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. ¿Saben esto? Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Hasta acá por ahora. Pero vemos que ellos estaban comiendo juntos, todos ellos, los 13, estaba Jesús y esos seguidores que él eligió. Dentro de esos seguidores estaba Judas, y Judas come con él, y comer juntos es un símbolo de ¿qué? ¿Qué estamos manifestando cuando comemos juntos? Comunión, ¿sí? Unión, que somos amigos, que hay algo en común, que nos juntamos si tenemos alguna diferencia para pasarla por arriba, y si no tenemos ninguna diferencia para permanecer juntos y para disfrutar de estar juntos. Comer juntos es un símbolo de comunión, pero mostrarle la planta a una persona, la planta del pie, es un símbolo de desprecio. En el Salmo 41:9 dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. En su cultura esto de mostrar la planta era un insulto, era un símbolo de desprecio. Entonces cuando se nos junta, por un lado la comunión y por otro lado el desprecio en la misma persona, ambas cosas juntas, ¿qué nos pueden estar mostrando de la persona? O sea, nos dice que está todo bien con nosotros, pero nos desprecia. Hipocresía. Y Judas estaba en un camino de hipocresía. Judas comía con Jesús, tenía cierta comunión, pero mostraba desprecio y está manifestando hipocresía. Cuando las dos cosas se juntan, la comunión y el desprecio, manifiestan hipocresía. Y tenemos que cuidarnos, porque nosotros podemos manifestar comunión con algunas cosas, desprecio con otras, y en realidad eso sería un símbolo de que no nos amamos tanto como deberíamos. Y tenemos que aprender a ser sinceros, a amarnos. Todo este capítulo tiene que ver con esto. Los hijos de Dios se aman entre sí. Y el amor, ya sabemos todo lo que es. Y también sabemos todo lo que no es. Y tenemos que aprender y ver que este gesto de Jesús que hizo de lavar los pies como un símbolo de amor, de servicio, de humildad, de devoción, de lealtad, no fue una respuesta, ¿se acuerdan? No fue una respuesta a lo que ellos habían hecho.
Fue amor divino. Y así tenemos que aprender a amarnos entre nosotros, no por respuesta, sino por gracia y por misericordia. Es difícil. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y su poder. Entonces, por más que sea difícil, Dios va a ser glorificado en esta debilidad nuestra a través de nuestra obediencia cuando nos sujetemos a amarnos como Él quiere. Y Judas no sorprende a Jesús. Él los eligió. ¿O no lo eligió Él? Lo eligió Él. Dijo vos. Y lo señaló también a Judas. Y no lo sorprende. Él sabe quiénes eligió. Él vio todas estas características de estos 12. Y a pesar de estas características, incluyendo las de Judas, Jesús los eligió. Y a Judas lo escribió para que se cumpliera la escritura. Esta del Salmo 41:9. Mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Y nosotros tampoco sorprendemos a Jesús. Él sabe quién eligió. En el plano eterno Él vio ya todos nuestros pecados aún antes de que existiéramos. No lo sorprendemos, pero nos eligió para que se cumplieran otras escrituras. En Romanos 9, 25 al 26, Pablo, citando Oseas 1:10 y Oseas 2:23, dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. A la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vemos que Judas no lo sorprendía a Jesús. Judas había sido elegido para que se cumpliera una escritura, parte de las escrituras, y nosotros tampoco sorprendemos a Jesús. Y también hemos sido elegidos para que se cumplan parte de las escrituras. De manera diferente, pero podemos encontrar ese paralelo. No le hemos sorprendido, hemos sido elegidos y se cumplen las escrituras en nosotros. No éramos pueblo, somos pueblo. No éramos los amados y somos los amados. Y somos familia de Dios. Hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Y sigue el versículo 19 de Juan 13. Dice, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Fíjense que Jesús está angustiado pocas veces. En el huerto, frente a la tumba y frente a la traición de su amigo. Su naturaleza humana está sufriendo esta traición. Cuando él alude al Salmo, el Salmo habla de un amigo íntimo que traiciona. Y en todo esto nosotros podemos saber de que Jesús sufrió y también podemos saber que en esos sufrimientos que son parecidos a los de Él nos comprende. Él está a nuestro lado. Él sabe y es capaz de darnos fuerzas en estas situaciones. Y dice, el 21 leo de nuevo, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Hago una aclaración cultural. Esta cena está para prepararse para la Pascua. Hay un tema bastante difícil de resolver, pero la cosa es que no están en el día de Pascua, pero no están celebrando la cena de Pascua y están casi a punto de celebrar la cena. Y están dispuestos de otra manera. En esa manera, ellos estaban en unas mesas que eran en forma de U, ¿sí? Y se comía con los pies alejándose de la mesa. La parte central era la que se usaba para servir la comida y cada uno comía apoyado en un brazo, con los pies hacia el otro, comiendo así. ¿Sí? ¿Me explico? Y esto de estar de Juan es porque Jesús estaba Juan de este lado. Si no es que estaban recostados ahí, no. Estaban recostados, pero en otro sentido. Estando en esta mesa que tiene esa forma de U, ellos estaban en un lugar donde quedaba Jesús y del lado del pecho de Jesús estaba Juan. Y del otro lado, ¿quién estaba? Judas. Y en otro lado estaba Pedro. Entonces Pedro le hace seña a Juan, porque Juan está al lado de Jesús y le dice, ¿quién es? Pregúntale quién es. Eso es todo lo que sucede acá. Qué lindo es verlo a Pedro preguntando. Porque cuando especulamos, metemos la pata. Especular es el primer eslabón de la cadena de errores.
Yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Preguntar. Y si puedo preguntar, tengo que preguntar. Entonces, de alguna manera que no nos revela la Biblia, Pedro lo mira a Juan y le dice, ¿de quién está hablando? Pregúntale quién es. Y como él está al lado, le pregunta a Juan. Entonces dice, el 25, entonces él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El 26 dice, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Quién sabía de esta señal? Solo Juan. ¿Sí? Porque se lo dice en secreto Juan. Y Jesús hace así y se lo da a Judas. Y dice el 27. Bueno, el 26 a la mitad. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y quiero que rescatemos dos cosas de acá. Por un lado, en el versículo 2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. O sea que ya estaba la influencia demoníaca. Ya había influencia, ya el diablo le había estado haciendo la cabeza. Ya había puesto en su corazón, lo voy a entregar. Y el 27, recién en el 27 dice que Satanás entró en él. O sea, vemos por un lado la influencia y por otro lado ya una posesión mucho más determinada. Dice, Satanás entró en él. Pero quiero que veamos que Judas no va a cambiar. Judas no va a cambiar. No es que antes vivía de una forma y ahora vive de otra. Siempre vivió de la misma manera. Cuando Judas es poseído por Satanás, no empezó a trepar las paredes, a dar vuelta el cuello. No empezó a hacer rituales satánicos, no hizo una cruz de sal o una estrella, un pentagrama y sacrificó una cabra negra o una gallina negra o no sé cómo se hacen esas cosas. Judas siguió siendo el mismo. Había seguido a Jesús por egoísmo y ahora lo va a traicionar por egoísmo. Antes le parecía bueno sacar provecho de estar con Jesús. Dice, este barco se hunde, mejor me voy. ¿Cuál es el máximo provecho que le puedo sacar a esta situación? Y bueno, lo entrego. Judas es el mismo antes y después de esta posesión. Judas no va a cambiar su manera de vivir. Simplemente caminó con Jesús y ahora traiciona a Jesús por la misma manera de vivir, por egoísmo. Wayne Grudem dice, Judas que traicionó a Cristo debe haber actuado casi exactamente como los demás discípulos durante los 3 años que estuvo con Jesús. Tan convincente fue su conformidad al patrón de conducta de los demás discípulos, que al final de los 3 años del ministerio de Jesús, cuando el Señor dijo que uno de sus discípulos lo traicionaría, ellos no sospecharon de inmediato de Judas, sino que más bien, uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Qué está diciendo? Judas no hace nada raro. Ni siquiera los discípulos se dan cuenta. Cuando Judas se levanta y se va, ellos piensan que va a salir con la bolsa de dinero que ellos contaban, a dar limosna según la tradición de Pascua, o que iba a comprar las cosas que faltaban para celebrar la Pascua. No piensan los discípulos que Judas es el traidor. ¿Por qué no piensan eso? Porque Judas no cambió. La posesión demoníaca es mucho más sutil de lo que creemos. Judas no hace nada raro, no hace nada extraño, no hace nada de lo que vemos en las películas. No hace nada. Simplemente sigue atado al pecado. Y la Biblia nos enseña que la persona sin Dios está gobernada por Satanás. Y esto es importante, ¿eh? Es muy importante. En Efesios 2, 1 al 3 nos enseña eso. La persona sin Dios está bajo el liderazgo de Satanás. Y la persona no es que hace rituales y sacrifica animales y anda vestido de una manera en particular. Simplemente está gobernada por Satanás. Y bajo ese gobierno, ¿qué hace? Seguir en pecado. No es que aparece volando, dando vuelta el cuello, trepándose las paredes con una fuerza sobrenatural. Simplemente la persona continúa en pecado. Y voy a hablar de la influencia y de la posesión demoníaca, tocando algunos versículos, para que veamos que es más sutil de lo que pensamos. En 1 Juan 3:8 dice que el que practica pecado es del diablo. O sea, ¿qué hace una persona que es del diablo? Practica pecado. Tiene un ejercicio frecuente de pecado. ¿Y dónde está la cosa rara? Y que hable así raro, y que tenga un poder sobrenatural y la voz gutural. Practica pecado, y ya está. Y se nos hace más clara la distinción, los hijos de luz, los hijos de tinieblas, los hijos de Dios, los hijos del diablo, por las obras que hacen. El que practica el pecado es del diablo.
En primera de Timoteo 4, 1 al 3, Pablo nos dice que iban a venir hombres, que iban a seguir tipos de enseñanzas. Y habla de doctrinas de demonios, habla de espíritus engañadores. ¿Quiénes son esos? Los ángeles caídos, los demonios. ¿Y saben qué van a enseñar dentro de la iglesia? Legalismo. Eso no lo esperaban, ¿no? No se van a poder casar, ustedes no pueden comer eso, poniendo leyes de su propia invención o de invención demoníaca que estorban al significado de la gracia. Fíjense que una influencia demoníaca se puede ver dentro de la iglesia cuando hay enseñanzas legalistas. 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, ¿cómo hace el demonio su influencia? Lleva falsos maestros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estos falsos maestros enseñan esas cosas? Porque el demonio los influencia para enseñar esas cosas y ellos tienen cauterizada su conciencia. Dice, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen que han conocido la verdad. Si yo sumo algo al Evangelio, o sea, para ser salvo además de creer en Cristo tenés que guardar el sábado, eso es demoníaco. Si yo le resto una parte al Evangelio, o sea, tenés que creer en Jesús pero no te arrepientes de tus pecados, eso es demoníaco. La Biblia en 1 Timoteo 4 nos enseña que la influencia demoníaca dentro de las enseñanzas tiene que ver con estos falsos maestros que enseñan cosas que no son ciertas. Y parte de esto es legalismo, y parte de esto es libertinaje. ¿Y dónde está lo raro? ¿Dónde está la voz gutural? ¿Dónde está la fuerza esa de la que hablábamos? No, la influencia demoníaca se debe en la Biblia de otras maneras diferentes. En 2 Corintios 11, 13 al 15, habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus siervos también. ¿Qué significa esto? Que el siervo de Satanás es muy parecido al siervo de Dios. El siervo de Satanás no asusta, no llega a la iglesia vestido de negro, maquillado con colmillos de sangre. Llega lo más parecido a lo real. Porque el diablo no trabaja por contraste, el diablo trabaja por confusión. Y se meten en la iglesia personas que aún ellos sin saber, pero por no estar rendidos a Cristo, son siervos de Satanás. Y la influencia demoníaca se ve en sus vidas, siguen atados al pecado, y en la iglesia siguen haciendo las obras del diablo en la iglesia y destruyen. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, leo 2 Corintios 11, 13 al 15, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, pero yo esperaba que me pasara esto en el umbandismo, viendo macumba. La influencia demoníaca aparece de un montón de maneras y es mucho más sutil de lo que creemos. Distorsiona la palabra de Dios. No la contrasta, la cambia un poquito. Distorsiona. Corre a la gente de la luz del Evangelio. Un poquito, ¿eh? Cuando yo era chico compré un telescopio. Y en el telescopio uno ve cosas a lo lejos y uno dice, lo voy a correr 1 centímetro de acá. ¿Qué pasa allá cuando yo corrí 1 centímetro? ¿Qué veo? Nada que ver lo que veo. Pero lo corrí un poquito. Ese poquito fue suficiente para que no vea lo que yo quería ver. Bueno, cuando nos corremos de lo que la Biblia dice, le erramos. Caminamos, no es un equilibrio, es el camino correcto. No es que un poquito de un lado y un poquito del otro. No es un equilibrio, es el camino correcto. El que Dios dice. Y cuando nos vamos, responsabilidad nuestra de apartarnos de ese camino, estamos ejerciendo una influencia demoníaca también. ¿Por qué? Porque enseñamos a apartar a otros del camino. Y es lo que el diablo quiere hacer. Es muy sutil esto. No sé si me explico. No estoy diciendo que todo el mundo esté poseído. Digo que mucha gente es influenciada por estas cosas. Por su pecado y como la persona como la persona que no es libre, como la persona que no es hija de Dios, es hija del diablo. No hay un punto neutral. O hace las obras de Dios o hace las obras del diablo. Y vemos cómo el diablo, el enemigo, trabaja por similitud, creando confusión y no contraste. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestras vidas para ver qué nace del pecado, qué nace de sabiduría humana y diabólica, como dice Santiago, y qué nace de la sabiduría bíblica.
¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Quién está gobernando nuestros pensamientos? Decimos cosas y tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos llevó a decir eso. ¿Tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos llevó a pensar eso? ¿O es sabiduría humana y diabólica la que nos está llevando a pensar y decir algunas cosas? Guarda, tenemos que tener cuidado. En 2 Corintios 4, 3 al 4 dice que todo esto, que el diablo produce incredulidad. El diablo produce incredulidad. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo produce incredulidad. En Efesios 4, 17 al 19 nos enseña que la gente bajo esta influencia queda confundida, con disminución de la capacidad para entender, ignorantes, incrédulos, insensibles, inmorales. Inmoral es sin rectitud moral, no es siempre inmoralidad sexual. Ser deshonesto en el trabajo es inmoral. Decir malas palabras es inmoral. Dar falso testimonio es inmoral, porque la moralidad es la rectitud. Y lo que no es recto es inmoral. Siempre pensamos en, los inmorales, los homosexuales. No. El mentiroso es inmoral. El ladrón es inmoral. Tenemos muchas maneras de ser inmorales. Entonces nosotros vemos que el diablo produce ejercicio, la influencia demoníaca produce ejercicio de pecado. La influencia demoníaca produce malas enseñanzas, incluyendo el legalismo. La influencia demoníaca trabaja por similitud, creando confusión, no contraste. Produce incredulidad, produce confusión, disminución de la capacidad para entender, ignorancia, incredulidad, insensibilidad, inmoralidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Porque al final parece que hay demonios por todos lados. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo nos capacita frente a esto? Y es bueno saber que desde que el nuevo pacto fue consolidado, no hay registro bíblico de situaciones o instrucciones en las que podamos hablarle a los demonios. A los demonios no se les habla. Por más que esté de moda, no se les habla. No hay ninguna situación en el nuevo pacto ya consolidado en el cual la persona le hable al demonio. Nunca. Se le habla a la persona. Es más, en Judas, ese libro que está al final de la Biblia, dice que la práctica de hablarle a los demonios es de los falsos maestros. ¿Qué tema, no? Qué complejo esto. Y dice que los hijos de Dios no se nos dio la instrucción de hablar con ellos, sino todo lo contrario, a esperar que Dios se encargue de ellos. Entonces nos dice, ni Miguel se animó a blasfemar de Satanás, pero los falsos maestros sí blasfeman de los demonios. ¿Qué tema? Porque en la iglesia evangélica nos han enseñado todo lo contrario, que hay que reprender, que hay que atar, se desata muy bien. No sabemos hacer los nudos, no sé qué pasa. Pero en la Biblia no se nos dice que lo tengamos que hacer. Cuando se consolidó el nuevo pacto, no es bíblico hablarle al demonio. Es más, en Judas enseña que es una característica del falso maestro hablarle al demonio. Y que Miguel, siendo un arcángel de la altura más o menos casi de Satanás, ni siquiera él blasfemó. Y Judas enseña que las personas que no entienden nada de esto, los falsos maestros, blasfeman de las autoridades que ellos no conocen. ¿Y qué nos toca a nosotros frente a eso, frente al demonio mismo? Lo que hizo Miguel, el arcángel, esperar que Dios se encargue de ellos. Pero, por nuestra parte, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde hacer dos cosas: hablar con la persona y hablar con Dios. No con el demonio, con la persona, y hablar con Dios. ¿Qué es? Predicar y orar. Eso es lo que Dios nos ha pedido a nosotros frente a los influenciados por el demonio. ¿Sí? Por los demonios. El protocolo de actuación para el cristiano bíblico es exponer la verdad, derribar argumentos que se levantan contra la verdad, acompañar a razonar a la persona, 2 Corintios 10, 3 al 5, esforzándonos en esta batalla, 1 Timoteo 1, 18 y 6, 12, y Jesús declara que Él tiene el poder y la autoridad para liberar y dar libertad a las personas. ¿Se acuerdan de Juan 8? ¿Y cómo produce eso? Esto lo realiza a través de la fe en Él, en el Evangelio y por gracia divina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar con la persona y con Dios. Le tengo que predicar y tengo que orar por la persona. Y tengo que sentarme a razonar con la persona y mostrarle sus argumentos están errados. En la Biblia dice que de esta manera quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Pero nada de atar, desatar, reprender, hablarle al demonio. No hay en el nuevo pacto ningún registro de eso. Es más,
La última liberación que está atestiguada en Hechos salió mal. Después si quieren búsquenlo. Pero tenemos que tener cuidado porque hay muchísima enseñanza, que justamente es enseñanza derivada de influencia demoníaca y nos están haciendo corrernos del centro de la batalla, nos están haciendo usar armas que no son las nuestras, nos están haciendo ir por un lugar que a ellos les hace cosquillas. No es lo que la Biblia nos enseña. La persona debe ser llamada al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y al creer para salvación será realmente liberado. Colosenses 1:13, Hebreos 2:15 y 1 Juan 5:18. Ya que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para el que cree. Romanos 1:16 y 17. Además de predicarle el Evangelio, debemos enseñarle la Biblia y orar por esta persona. 2 Timoteo 2:24 al 26. No estoy leyendo todos los pasajes para que no se haga tan largo. Pero a mí sí me interesa mucho saber que si nosotros queremos ser bíblicos, las armas no son las que nos han enseñado o las que hemos aprendido en nuestro contexto evangélico. Las armas son el Evangelio y la oración. ¿Pero la oración a quién? A Dios. ¿Y con quién hablo? Con la persona. Y si miren qué palabra particular que usa Judas, blasfemo contra estas autoridades demoníacas, o sea que los insulto o me hago el canchero, lo que sea, estoy comportándome como un falso maestro. ¿Y de dónde salen las enseñanzas? ¿De dónde aprenden los falsos maestros? Están influenciados por doctrinas de demonios. Entonces fíjense qué protegido nos ha dejado el Señor, porque incluso esto lo deja muy claro. Yo sé que le he ido las citas nomás y no estoy desarrollando todo el tema, pero me interesa que lo tengamos en cuenta y que veamos que Judas, cuando fue poseído, no hizo nada raro, siguió en la misma, siendo egoísta. Y guarda, porque nosotros muchas veces caminamos con Jesús, se nos identifica con Jesús, y sí, no puede ser jugador de fútbol, pero soy el director de alabanza. Entonces tengo ahora dentro de la iglesia lo que no tenía afuera de la iglesia. Y sigo a Jesús y me identifican con Jesús y le sirvo y todo por fuera. Pero por dentro sigo siendo un hijo del diablo. Simplemente cambié de pasión. Fútbol por Dios. Pero en realidad no es Dios, yo soy mi propio Dios. No sé si me explico. Están todos con cara de no esperaban este tema. Se puede desarrollar más y se puede expandir más. Pero fíjense que Judas no hace nada raro. Entonces tenemos que saber que si alguno de nosotros no ha rendido su vida a Cristo, todavía está en influencia de Satanás. Y no va a hacer nada raro. Simplemente va a seguir en pecado, incluso dentro de la iglesia, incluso con pecados sutiles. Va a servir a Dios por egoísmo. Va a servir a Dios porque quiere hacerse ver. Va a servir a Dios porque la iglesia le da el reconocimiento que el mundo no le dio. Y eso es lo que le pasó a Judas. Cuando vio que el barco se hundía, me gusta lo de la gloria, alimentar a las multitudes, sanar. ¿Y quién es el tesorero de ustedes? Aquel. Y Judas así, ja, ja, ja. El rey del cielo, el señor de señores me da a mí soy el tesorero de Jesús. Guarda, Guarda. ¿Qué reconocimiento tuvo Judas? Pero cuando se habló de cruz, como rata por tirante, me voy. Y esa es una muestra también del que no es hijo. El que no es hijo de Dios odia la cruz que tiene que cargar todos los días. Pero no la odia en un sentido de odio, pero me la aguanto porque Dios es digno. La odio en un sentido de odio y voy a caretear que la cargo cuando en realidad no la estoy cargando. Y Judas no quiere saber nada con la cruz. Le gusta una parte de Jesús, no le gusta todo Jesús. Vamos al 28, seguimos por acá. Podemos expandirnos en este tema en alguna situación, en algún momento. Pueden repasar también, después les puedo pasar los pasajes. Dice el 28, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea que seguían sin sospechar de Judas. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que le diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¿Se dan cuenta? Nadie se da cuenta de que Judas no es. ¿Nosotros nos daremos cuenta de quién es y quién no? No sé. ¿Nos daremos cuenta si nosotros somos? Prestemos atención. ¿Seré yo, Señor? En un sentido, sí. Si ya estoy rendido a Cristo, es de una manera. Pero si no estoy rendido a Cristo, sigo siendo ese Judas, que hace las cosas solo por egoísmo.
solo por conveniencia, sin cruz, con gloria pero sin cruz, gloria terrenal. El 31 dice: entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Lo que está describiendo Jesús es que el plan de glorificación entra en la nueva fase, en una nueva fase, en la última. O sea, falta poco para el sacrificio que va a dar lugar a la resurrección, que va a dar lugar a la ascensión, para recibir con plenitud la gloria que a Él le pertenece. Y dice el 34, que es lo que hablamos el domingo pasado: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No me voy a extender en esto, pero recordemos que esto es un distintivo, es una distinción del cristiano, que ama a los otros cristianos. Un amor en serio, como el de 1 Corintios 13, un amor que cuesta, un amor que permanece. El 36 dice: Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tú darás mi vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y a veces nos creemos muy firmes, como Pedro se creía a sí mismo, invulnerable. Pedro es el super cristiano. A mí me encanta Pedro, porque es genuino. Está equivocado, pero le pone mucha onda, ¿no? Señor, yo quiero ir. Vos vas, yo voy. Me la banco a todas. Y creemos que somos invulnerables, que somos firmes, con una fe indestructible. Pero deberíamos darnos cuenta que somos mucho más parecidos a Judas que lo que creemos, y traicionamos a Jesús por mucho menos. Judas no tenía el Espíritu Santo, nosotros sí. Entonces nuestra traición es dolorosa también. Y Judas, físicamente, un plato de distancia. Es imperceptible la distancia entre Judas y Jesús. Físicamente, visiblemente, visualmente. Lo que la gente puede ver, que Judas está al lado de Jesús. Caminó con él, fue elegido por él personalmente, con nombre. Dijo: vos, Judas, seguime. ¿Cuál? ¿El otro? No, vos, el Iscariote. El otro también, Tadeo también. Pero Judas Iscariote, quiero que me sigas. Eso queda claro. Queda claro que es imperceptible la distinción. No se nota que él es un hijo del diablo. Ni siquiera se nota que él ya está poseído. No se nota para nada para nosotros. Físicamente, un plato de distancia, imperceptible, pero espiritualmente un abismo infranqueable. Un abismo con una distancia que no puede ser resuelta. Judas siguió a Jesús desde que escuchó el llamado hasta que escuchó que el sacrificio ya llegaba. Y nuestro cristianismo muchas veces se parece al de Judas, más allá de que seamos salvos. Seguimos después del llamado, pero cuando se habla de sacrificio, no queremos saber nada. Si estamos en un pacto de gracia, sí, no tiene nada que ver con el pacto, en el sentido de la condición de pacto. Tiene que ver con lo leal que uno tiene que ser a Dios. ¿Está mal seguir a Jesús por conveniencia? No está mal. Judas siguió a Jesús porque a los ojos humanos le convenía, pero Judas también traicionó a Jesús porque a los ojos humanos le convenía. ¿Y está mal seguir a Jesús por conveniencia? No. Está mal hacerlo solo por conveniencia, perdiendo de vista la dignidad de Dios. Y esto es lo que hizo Judas. Siguió a Jesús por conveniencia. Y no está mal seguirlo por conveniencia, pero cuando yo pierdo de vista la dignidad de Dios, soy un Judas. Judas no tuvo en cuenta lo que Dios merecía por el llamado que recibió de parte de Jesús. Y el llamado de Jesús no le produjo a Judas nada más que una conducta social y una experiencia mística. Imagínate, vos estabas en la barca y lo veía Judas y lo veía Jesús, y Jesús decía: calla. Y Judas: oh. Estaba en la multitud que necesitaba alimento y Jesús decía: bueno, oraba y repartía los alimentos. Y Judas, y vos de lejos, vos que decías: este es cristiano, este es un hijo de Dios. Si mira con quién está, mira con quién se junta. El que anda con sabios, sabio será. Aplicando, por ejemplo, un proverbio de una manera como si fuera algo así absoluto. Lo que quiero decir es que a riesgo de que nos parezcamos a Pedro o que nos parezcamos a Judas, revisemos nuestro corazón.
Porque la salvación de uno solamente la conoce la persona y Dios. Y todos los demás podemos estar engañados, todos. Y no importa cuántos años de iglesia, no importa cuántas generaciones de iglesia, no importa cuántos libros hayamos leído, no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuánto habremos estudiado de la Biblia, yo tengo que revisar mi corazón para ver si soy un Pedro, si soy un Judas. ¿Quién soy? Porque la validación de mi cristianismo no me la da quien me mira y dice, oh, debe ser cristiano, va a la iglesia, predica. La validación de mi cristianismo la da el Espíritu Santo dentro mío diciéndome quién soy. Entonces, le ruego, hermano, que usted revise su corazón. ¿Hijo de quién es? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué viene? ¿Le gusta lo de la gloria de Jesús? A Judas también le gustaba. Lo que no le gustó a Judas es tomar su cruz. ¿A usted no le gusta tomar su cruz? ¿Y está tan seguro de ser salvo, odiando tanto la cruz que tiene que tomar? Tengamos cuidado, no perdamos de vista lo que Dios merece por el llamado que hemos recibido. El llamado de Jesús a Judas, no produjo nada más que una conducta social. Y cuando ese barco se hundía, Judas dijo, listo, me conviene hacer otra cosa ahora. Cuidado, porque nos puede estar pasando lo mismo. Y Dios merece una vida, una clase de vida en respuesta al llamado que hemos recibido. Vamos a pasar por un par de versículos, ahora sí los voy a llevar por la Biblia. Leyendo, vamos a 1 de Tesalonicenses 2:12. 1 de Tesalonicenses 2:12. Insisto, nuestra obediencia no es para validar el pacto, no es una condición para estar en el pacto. Nuestra obediencia es manifestación de que estamos en el pacto. Dice 1 de Tesalonicenses 2:12, leo la última mitad, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Y acá tenemos que entender que por un lado, como si fuera una balanza equilibrada, por un lado está el llamamiento nuestro y por el otro lado, ¿qué está? La conducta nuestra. Entonces tenemos la balanza, el llamamiento que hemos recibido, el evangelio, la salvación, y del otro lado tenemos la conducta. Y como en una balanza esto de ser digna una cosa de la otra, tienen que ser parejos. El llamamiento es muy pesado, entonces nuestra conducta tiene que ser correspondiente al llamamiento que hemos recibido. Si el llamamiento nosotros decimos que lo hemos escuchado y nuestra conducta no pesa para nada espiritualmente, estamos re lejos de lo que tenemos que hacer. Dios dice que tenemos que andar como Dios merece, como merece el llamamiento que hemos recibido. Fíjense Efesios 4, 1 al 3. Nos va a hablar también de esto. Efesios 4, 1 al 3. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, que anden de una manera digna de la vocación que han sido llamados, la misma imagen. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acompáñenme a Colosenses 1, 9 al 10, la segunda mitad del 9 y el versículo 10, Colosenses 1, 9 y 10. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno, de nuevo, como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que Dios me ha dejado de manera muy clara cómo es esto de andar de manera digna al llamado que he recibido. ¿Cómo? Andando en humildad, andando en mansedumbre, andando con paciencia, soportándonos unos a otros. Hermano, esto es la iglesia. ¿Qué dice? ¿Y va a ser fácil? No va a ser fácil. Esto es así. Tenemos que soportarnos. En amor. No solo tengo que soportarnos, no en paciencia. Tengo paciencia. No, en amor. Esforzándome por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que tengo que esforzarme, no me va a salir solo, no me va a salir natural. Me tengo que esforzar para preservar la unidad en el Espíritu. Me tengo que esforzar por amor al otro. Tengo que trabajar para ser humilde y manso. Tengo que trabajar para soportar al otro con paciencia.
Esto es andar de manera digna al llamamiento que hemos recibido, en parte. En Colosenses decía, creciendo, siendo lleno del conocimiento de su voluntad, haciendo lo que a Dios le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios dice que tenemos que vivir de manera digna al llamado que nos dio. Judas no lo va a hacer. Judas va a parecer que lo hace. Uno al verlo, Judas dice, sí lo está haciendo, pero no lo va a hacer. Judas no, era un simulador, un buen simulador. Pero nosotros no podemos quedarnos como Judas. Como muchos, podríamos quedarnos como Pedro, creyendo que somos algo, pero sea como una cosa, sea de una manera u otra, sabiendo que todos sus discípulos lo van a abandonar. Pedro es el bocón, pero todos son los cobardes ahí. Sabiendo que vamos a traicionar al rey, sabiendo si somos como Judas o no, revisemos nuestra vida y veamos, ¿estamos viviendo conforme al llamado que hemos recibido? ¿Lo estamos haciendo por conveniencia, perdiendo de vista la dignidad de Dios, lo que Dios merece por ese llamado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? Entonces, a la hora de participar de la Santa Cena, saber que siempre, a menos que seas Cristo, la respuesta es, a la pregunta, ¿seré yo, Señor? La respuesta es sí. Y aún así no le has sorprendido, y aún así te ha amado. Entonces siempre, a la hora de participar de los símbolos, es más, en cada minuto de tu vida tendrías que saber que has traicionado a tu Maestro. Y hay como dos vertientes de esta prédica. Por un lado, lo de los espíritus y lo de los demonios, lo de Satanás, lo de Judas. Pero por otro lado, los cristianos, los que somos salvos, hemos dejado de andar como es digno del llamamiento que hemos recibido. ¿Estamos realmente creciendo en esto de soportarnos unos a otros? Porque cuando está todo bien, no es que nos estamos soportando, está todo bien. Cuando está todo mal es que nos tenemos que soportar y permanecer. Y Dios es glorificado en estas diferencias y hay que tomarlas con altura espiritual, con sabiduría espiritual. Porque la otra es bajeza y es sabiduría humana y demoníaca. Y el diablo disfruta de influenciarnos. Y si bien un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, parece que sí podemos ser influenciados, porque hacemos sus obras. Y por nuestra propia voluntad nos determinamos a hacerlas. Eso es responsabilidad nuestra. Pero estemos atentos. ¿Quién está guiando nuestra vida? ¿Quién está guiando nuestros pensamientos? ¿Quién está guiando nuestras palabras? ¿Es Dios o no es Él? Tengamos cuidado, porque muchas de estas sutilezas manifiestan una fe falsa o una fe inmadura o incluso hasta influencia demoníaca. Si Jesús tuvo 1 en 12, muy probablemente nosotros tengamos más de un Judas. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar y predicar. Y entre nosotros amarnos. Eso es lo que le corresponde a la iglesia. Y esas son armas poderosísimas. No las subestimemos. Oremos y prediquemos. ¿Sí? Dios nos ayude a vivir como Él merece, ¿sí? De manera digna al llamamiento que hemos recibido. Vamos a orar para finalizar. Dios le bendiga.